Hola, buenas. Mi nombre es David Mamani García. Soy estudiante de la Universidad de Tarapacá, en Arica, Chile. Bueno, en este video les mostraré, ¿cierto? Un poco, ¿cierto? El uso del software ETAP, ¿ya? Donde, ¿cierto? Realizaremos un diagrama, ¿cierto? Un lineal de un sistema eléctrico de potencia. Esto para familiarizarnos un poco, ¿cierto? Con el ETAP. Configuraremos los elementos de un CEP, ¿cierto? Según las normas IEC y ANSI, ¿cierto? En sus valores del año 2019. Analizaremos, ¿cierto? El flujo de carga, ¿cierto? Como el caso de estudio, mediante el método de Newton-Raphson adaptativo. Obtendremos los flujos de potencia, activa, reactiva, ¿cierto? Como las corrientes, el factor de potencia y, ¿cierto? El factor de potencia para los generadores, líneas y cargas. Bueno, empecemos entonces. Una hora que, ¿cierto? Se abrió el ETAP, nos vamos, ¿cierto? A donde dice archivo y al nuevo proyecto. Bueno, aquí pondremos nombre a nuestro proyecto. ¿Ya? Yo le pondré laboratorio, ¿cierto? 1. Y cierto, usaremos el sistema métrico de 50 Hz. ¿Ya? También puede ser el sistema inglés de 60, pero nosotros trabajaremos con el de 50 Hz, ¿cierto? Bueno, aquí el nombre de usuario, David, que es mi nombre. Bueno, aquí tenemos varios perfiles, ¿cierto? Nosotros elegimos este para editar el proyecto, ¿cierto? Porque también podemos ponerlo como administrador, operador, pero nosotros le ponemos acá porque vamos a construir el circuito y modificarlo. El circuito que realizaremos, ¿cierto? Será este circuito de aquí. ¿Ya? Entonces, empecemos. Nos damos cuenta que empieza con un generador y una barra. Para empezar a construir el circuito, ¿cierto? Tendremos que estar aquí, donde dice editar, ¿cierto? Para construirlo. Y también aquí. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? Para analizar diferentes tipos de análisis. Bueno, nosotros nos centraremos, ¿cierto? Solamente en estas dos. Donde aquí, ¿cierto? En bit vamos a construir el circuito y aquí en load flow, ¿cierto? Que es flujo de carga, es donde vamos a simular, ¿cierto? Los flujos de carga. Pero como dije, primero, ¿cierto? Tenemos que construir el circuito. Bueno, primero era, ¿cierto? Un generador. Bueno, aquí tenemos las distintas partes, ¿cierto? Del circuito que vamos a realizar. Tenemos la línea de transmisión, generadores, ¿cierto? Motor de inducción, motor síncrono, las cargas, ¿cierto? Banco de condensadores, etc. Bueno, entonces primero empezamos con un generador. Entonces colocamos un generador. Ahí está. Acá tenemos una opción, ¿cierto? De habilitar autoconstrucción. Bueno, con esta opción, habilitando esto, ¿cierto? Hacemos que cada componente que seleccionemos se va a conectar automáticamente al generador, ya, para construirlo, por así decirlo, de una forma rápida. Vamos aquí un nodo. Pero primero seleccionamos y vemos que colocó el nodo. Ahora, siguiendo el circuito, vemos que tenemos una carga y un capacitor. Bueno, tenemos un banco de capacitores. Y los bancos de capacitores están aquí. Vemos cómo se van uniendo.
tenemos la línea, ¿cierto? Y después otra barra. Tenemos la línea, después otra barra. Bien, sería el bus 2. Esto sí, después tenemos otra línea. Bueno, aquí ya tenemos el circuito, ¿cierto? El circuito, ¿cierto? Como más estético, por así decirlo. Bueno, verifiquemos las conexiones. Vemos que en el bus 1, ¿cierto? Carga 2 y el banco de capacitor 1 y tenemos la línea. Y vemos la carga 2, carga de capacitores, ¿cierto? El banco de capacitores y la línea 1. Después tenemos el nodo 2, o sea, la barra 2. La barra 2 y tenemos la línea 2 y el transformador T1. Línea 2 y transformador T1. Bueno, después de esta línea 2, ¿cierto? Tenemos el nodo 4, nodo 5, tenemos el T2. Nodo 4, nodo 5, T2 y motor síncrono. Y luego de acá del nodo 2 tenemos el T1 y de ahí el nodo 3 y de ahí la carga y la otra carga, que es el motor síncrono. De ahí, ¿cierto? Tenemos el nodo 2 al nodo 3, T1 y las dos cargas. Carga 1 y motor síncrono 1. Carga 1 y motor síncrono 1. Por lo tanto, ahora procederemos, ¿cierto? A colocar los datos a cada componente. Bueno, ¿cierto? Ya tenemos el circuito. Y ahora empezaremos, ¿cierto? A configurar los parámetros. Por ejemplo, acá en el generador 1. Veamos. Para configurar los parámetros, ¿cierto? Hacemos doble clic en el generador. Acá. Bueno, acá nos dice que en el nodo 1, ¿cierto? El nodo 1 es un voltaje de 34.5 kV. ¿Ya? Pero, bueno, eso es lo del nodo 1. Acá, la condición, ¿cierto? Lo colocamos en IN porque está en funcionamiento. Si lo colocamos en OUT, quiere decir fuera de funcionamiento. O sea que a la hora de simularlo no lo consideraría. Pero nosotros lo ponemos en IN porque lo tiene que considerar. Bueno, veamos. Nos dice modo de operación balance de potencia. Bueno, acá balance de potencia sería swing. Ya podemos controlarlo también podemos hacer que sea por control de voltaje, control de megavoltaje reactivo, ¿cierto? O por control de factor de potencia. Nosotros lo vamos a hacer en swing, que cierto es balance de potencia. Eso. Después, rateo. Ya nos dice nivel de tensión 13.8, potencia nominal 15 mA. Nivel de tensión 13.8. Aquí. y 15 mA. Acá dice generador ya. Esto es, ¿cierto? No nos permite porque aquí nos sale que este nodo es de 34.5 kW. Entonces le damos doble clic y lo colocamos 13.8 kW. ¿Ya? Porque ese es el voltaje al que se va a conectar, ¿cierto? El generador. Ahora sí, nodo 1 13.8, ya, derrateo. Voltaje nominal 13.8. Y nos dice modo de operación, potencia nominal 15 mA. Potencia nominal 15 mA. También el factor de potencia 95% y eficiencia 95%. Factor de potencia 95, eficiencia 95. Ya, y ya. Potencia aparente de 15. Bueno, 4 polos y curva de capacidad calculada. Ese. Tenemos los 4 polos. Ya. Pasamos ahora a la capacidad. Esta curva de capacidad calculada, por lo tanto lo dejamos aquí, calculada. Después los parámetros. A ver, ¿qué nos dice la experiencia?
Impedancia, datos típicos. Modelo dinámico equivalente. Conexión, ya a ver, impedancia, datos típicos. Modelo dinámico equivalente. Sí, y datos típicos. Bueno, ahí tenemos los datos típicos para ese tipo de generador. Entonces, vamos a hacer el equivalente, o sea, también podemos tener el modelo transiente, subtransiente también si queremos, pero eso es, ¿cierto?, cuando analicemos, ¿cierto?, las protecciones. Pero ahora, como vamos a hacer un flujo de carga, no es necesario. Ya. Después, conexión, estrella neutro aterrizado sólido. Nos vamos a conexión, estrella sólido. Bueno, aquí DisplaySet para mostrar el símbolo. Conexión, estrella aterrizada sólida. Después tenemos las inercias. Inercia primaria 0, inercia de acoplamiento 0, inercia de generador 2. Entonces ponemos ahora la inercia. Tenemos 0, ¿cierto? En la parte de inercia primaria, ¿cierto? Después en el acoplamiento también 0 y en el generador tenemos 2. Y eso, y ahora a la excitación del campo. Tiene que estar incorporado, ¿cierto? Y con eso ya tenemos listo la configuración de nuestro generador. Ahora pasemos a la carga. A ver. Aquí nos dice las barras. Barra 1, barra 2, 13.8. Barra 1 y está 13.8. Esta. También dice que tiene que estar en 13.8. Ahí está, 13.8. Ok. 13.8. 4.5, la barra 3, 13.8, la barra 4. La 3, 4.5. Kilovolts, ¿cierto? Esta es la barra 4, 13.8. Y la barra 5, 4.5. Listo. Ok, ya tenemos las barras y el generador 1 con los datos. Ahora veamos. Voltaje bus inicial 100% y ángulo inicial 0 grados. Eso creo que está por defecto. Sí. Sí, está por defecto. Sí. 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 Ahora la línea de transmisión, ¿cierto? Ahora la línea 1, longitud 10 kilómetros. Y nuestra línea 1 es esta. Una longitud de 10 kilómetros. Y eso nos dice. Nos dice que es un tipo conductor de fase, ¿cierto? Sistema inglés 60 Hz ASCR del tipo M-Layer Kiwi, ¿cierto? 2177 kilo circular 1000, ¿cierto? De 72 hebras. Bueno, veamos. Aquí están los parámetros. Bueno, aquí podemos, si tenemos los parámetros, ¿cierto?, podríamos colocarlos, pero nosotros vamos a usar la librería. Vemos que es sistema inglés 60 Hz ASCR de M-Layer, ¿correcto? Mostramos todas las medidas y buscamos el 72 hebras. Aquí está, 72 hebras tipo Kiwi. Impedancia unidad en millas. ¿Listo? Esa impedancia de ohm por milla. Ok, ya, listo, ahí tenemos los parámetros. Listo, 60 Hz. Entonces, ya, ahora tipo de conductor de tierra no aplica. Bueno, eso es obvio porque no es una línea subterránea, ¿cierto? Después tenemos impedancia por fase. Aquí, tipo de conductor horizontal, altura 20 metros y espaciado 1 metro. Entonces, altura 20 y espaciado 1 metro. Entre fases. Ahí está, del tipo horizontal. Estamos bien. Transpuesta, no. Ya, ahora así, impedancia por fase. Transposición ninguna. Transposición ninguna, ¿cierto? No están tan transpuestas.
¿cierto? Empezamos. Aquí. Nos dice impedancia por fase, ¿cierto? Calculada. Le ponemos que ya es calculada. Ohm por kilómetro. Está ohm por kilómetro las unidades. Bien. Matriz, resistencia, reactancia y impedancia tiene que estar en el dominio de la fase. Y está en el dominio de la fase. Está todo correcto. Sí. Sí. Por lo tanto, está listo. Nuestra línea 1 está lista. Ahora pasamos a la línea 2. En la línea 2 nos dice longitud 20 kilómetros. A ver, espera. Vemos, si nos damos cuenta, la matriz de resistencia en dominio de la fase. Las unidades en ohm por kilómetro, la impedancia por fase calculada, transposición ninguna, tipo de 20, tipo de configuración de la línea es horizontal, ¿cierto? Altura 20 metros y espacio 1 metro. Esto también, si nos damos cuenta, es la misma. Tiene las mismas configuraciones con la excepción de que la longitud es 20 kilómetros. Entonces lo que podríamos hacer, como esta es la línea 2, podríamos... Esta es la línea 1, la copiamos todos los datos de la línea 1 y se las pegamos a la línea 2. Ahora la línea 2, ¿cierto? Tiene los mismos parámetros que la línea 1, pero recordemos que la línea 2 se diferenciaba porque tenía 20 kilómetros. Listo, con eso se supone que quedó igual. Nos damos cuenta, ¿cierto? Nos damos cuenta que quedó igual, pero con la única diferencia de que esta línea es más larga. Listo, ahora veamos qué sigue. Transformadores. Transformador 1, vemos que está con el estándar, no, o sea, la norma IS. Transformador 1 es este. Trabaja con la norma IS. Bien, esta es la norma IS. ¿Qué más nos dice? Voltaje nominal primario 13.8 y 4.5. Lógico. Esto porque en esas líneas están conectados. Bueno, acá lo pusimos. Acá está cierto que está en servicio. Ahora el rodeo. Bien, voltaje primario 13.8. 13.8 kV y voltaje secundario 4.5. 4.5 kV. Y acá, ¿cierto? A ver, ¿qué más nos dice? Voltaje potencia nominal aparente 7 MVA. Y tipo de refrigeración líquida aceite mineral clase ONAN. Entonces potencia aparente 7 MVA. Podremos cambiarlo también a kVA, pero lo dejamos en MVA. Nos dice tipo líquido, ¿cierto? Y con aceite mineral de la clase ONAN. Se aplica con la construcción, ¿cierto? ¿Y qué más podemos ver acá? La altitud. Veamos que altitud nos dice altura de instalación 1500 metros, ¿cierto? Doroteo 6.9%. 1500. A 1500 altura. Vemos que a los 1500 metros, ¿cierto? Hay un derrateo del 9.6%, ¿cierto? Eso quiere decir que el transformador, ¿cierto? A esa altura no puede trabajar a los 7 MVA, ¿cierto? Trabaja a los 6.327 MVA. Esto es debido al aislamiento. Dado que a mayor altura, ¿cierto? El aislamiento es más débil. Por ejemplo, en una altura en Calama, que está a 2400 metros, vemos que el transformador solo puede trabajar hasta 5275 kVA o 5.27 MVA. Ahora acá tenemos, nos decía 1500. A una temperatura de 30 grados. Bien, estamos bien eso. Ahora la impedancia. Veamos qué nos dice. Impedancia típica. Ya, nos dice que una impedancia típica. Bueno, aquí nos da cierto una impedancia típica para ese tipo de transformador. Después tab y la conexión de DN1. Los tab ni siquiera aplica. Ya. Sí, los tab no aplica, así que lo dejamos. Y tenemos DY1 N aterrizado. Tab. Conexión DY1. Ya, entonces primero DY aterrizado, ¿cierto? Ahí está, DYN1 aterrizado. Y hacemos que se muestre, ¿cierto? El símbolo. Bueno, con un ángulo de 30. Obvio, porque está 1, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos dice después? Eso. Con eso ya estaríamos listos con el transformador 1. Ok.
ahora pasemos al transformador 2. El transformador 2 vemos que tiene los mismos parámetros, ¿cierto? También tiene cierta refrigeración líquida de aceite mineral, clase NAM. La altura de la instalación cambia y es todo lo que cambia, la altura. Esta altura está a 1250 metros. Entonces nos vamos al T2, vamos a T1, vamos a copiar los parámetros y nos vamos a T2 y pegamos. Ahora el T2 tiene los mismos parámetros. Esto está con la norma IEC, los voltajes, y lo que cambiaba era la altura. Era 1250. 1250. Listo. Y con eso se supone que tendríamos listo el T2. Ahora pasemos al motor síncrono. Bueno, en esta parte, ¿cierto? Estoy colocando los parámetros, ¿cierto? De los demás componentes. Bueno, aquí lo hice acelerado para que el video no se hiciera tan largo. Bueno, antes de hacer la simulación, ¿cierto? Voy a explicar un poquito, ¿cierto? Sobre los tipos de barra. Bueno, podemos considerar que esta barra, ¿cierto? Es la barra slack, ¿ya? Porque vemos que el generador, ¿cierto? Tiene la suficiente potencia, ¿cierto? Como para suministrar todo el sistema. Vemos que tiene un consumo de 2.5 MW, 2.236 mAh, 2.5. Son valores bajísimos en comparación con lo que puede suministrar, ¿cierto? Este generador. Entonces acá tendremos una barra slack y estas barras, ¿cierto? Vendrían siendo barras PQ, porque se conocen, ¿cierto?, el valor de las cargas. Bueno, si se produciera, por ejemplo, un cortocircuito aquí en la barra 2, el sentido de las corrientes, ¿cierto?, sería del generador, ¿cierto?, hacia la barra 2, y habría otras corrientes, ¿cierto?, de los motores síncronos, ¿cierto?, hacia la barra 2 también, del motor síncrono 2 y del motor síncrono 1. Dado que en un cortocircuito, ¿cierto?, estos se comportan como fuentes, ¿ya?, contribuyendo así al cortocircuito provocado, por ejemplo, acá en el nodo 2. ¿Ya? Bueno, también, ¿cierto?, si nos damos cuenta, usamos, ¿cierto?, la línea de transmisión, ¿cierto?, el cable ASCR. Bueno, el cable ASCR, ¿cierto?, es de alta resistencia a la tracción, ¿cierto?, al forcejeo, ¿cierto?, y es de peso ligero, ¿cierto? Eso implica que requiere, ¿cierto?, no requiere muchos soportes, por así decirlo, ¿ya? En cuanto al cable AAC, bueno, este tiene, ¿cierto?, un menor peso por densidad, por unidad de longitud, ¿cierto?, y resistencia ligeramente menor por unidad de longitud que el ACCR, o sea, es más liviano, debido a que su construcción, ¿cierto?, es de aleación de aluminio, es más liviano, el AAC. Bueno, el ASCR, ¿cierto?, es un poco más denso, por así decirlo, debido a su construcción, ¿ya? Debido a que esto contiene una combinación de aluminio reforzado, ¿cierto?, con acero, ¿ya? Por eso es más denso, ¿cierto?, que el cable AAC. Bueno, también podemos decir, ¿cierto?, que la otra diferencia que podríamos decir, ¿cierto?, es la resistencia a la corrosión, ¿cierto?, que es, o sea, eso es importante, ¿cierto?, para que el cable dure, ¿cierto?, perdure en el tiempo. Por ejemplo, el ACCR, ¿cierto?, tiene una resistencia más pobre a la corrosión, o sea, es más susceptible a la corrosión, bueno, debido a la construcción, ¿cierto?, que tiene acero.
¿cierto? Ya que contiene acero, que obviamente es propenso, ¿cierto?, a la oxidación. Bueno, el AAAC tiene una mejor resistencia, ¿cierto?, a la corrosión, debido, ¿cierto?, al hecho de que en gran parte, ¿cierto?, es completamente casi de aluminio. Bueno, en un conductor ASCR, ¿cierto?, el núcleo de acero galvanizado, el núcleo es de acero galvanizado, ¿cierto? Ese núcleo, ¿cierto?, lleva la carga mecánica, ¿ya? Y el aluminio, ¿cierto?, tiene una pureza alta, que es la que transporta la corriente, ¿ya? Este aprovecha el menor coeficiente de expansión térmica que tiene el acero, comparado con el aluminio, ¿cierto? Y esa cosa que los conductores AAC con base de aluminio son incapaces de hacerlo. O sea, lo que quiero decir, ¿cierto?, es que los conductores AAC, ¿cierto?, son más susceptibles a la expansión térmica que el cable ASCR, ¿ya? Debido a que el aluminio es muy susceptible a la expansión térmica, ¿ya? Y el acero no. Bueno, estos cables, ¿cierto?, son utilizados en la distribución eléctrica, ¿cierto?, en la transmisión, ¿cierto?, en transmisión de energía, ¿cierto? Bueno, otra cosa que podemos decir, ¿cierto?, que en relación a los motores síncronos, ¿cierto?, de las estas máquinas, ¿cierto?, los transitorios, ¿cierto?, de arranque de estos motores síncronos, ¿cierto?, son transitorios, pues los transitorios no influyen, ¿cierto?, a la hora de determinar, ¿cierto?, el flujo de carga, no influye, ¿ya? Debido a que el flujo de carga, ¿cierto?, es en un estado estacionario, por así decirlo, ¿ya? Es como no forma parte, ¿cierto?, de los transientes, ¿ya?, de estas máquinas. Entonces los transitorios de estas máquinas, ¿cierto?, no influirían en la obtención, ¿cierto?, del flujo de carga. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, también de las zonas de protección, ¿cierto? Acá podríamos tener, ¿cierto?, una zona de protección, ¿ya? Aquí también, o aquí, ¿ya? Debido así, en caso de que falle, por ejemplo, alguna falla en estas cargas, se abriría y aislaría esta falla, ¿cierto? Y el sistema seguiría funcionando, ¿ya? Otra zona de protección, ¿cierto?, sería acá, ¿cierto? En caso de que este motor falle, ¿cierto?, o exista una falla, se aísla esta parte del sistema y el resto del sistema sigue funcionando. Bueno, esas podrían ser las zonas de protección. También acá en el generador, ¿cierto? Eso. Bueno, ahora vamos a analizar, ¿cierto?, los flujos de carga, ¿cierto? Flujos de carga también podemos analizar cortocircuitos, arco eléctrico, armónicos, ¿cierto? Estabilidad, ¿cierto?, la parte transiente, la coordinación, ¿cierto?, de protección, etc. ¿Ya? Bueno, nosotros ahora vamos a analizar, ¿cierto?, los flujos de carga. Bueno, aquí podemos ver, ¿cierto?, el flujo de carga, ¿cierto?, las direcciones y eso. Bueno, ahí tenemos, ¿cierto?, para visualizarlos en kilowatt, kilovoltampere. Bueno, ahí lo tenemos, ¿cierto?, en kilowatt. También en unidades, ahí pusimos para que se vean las unidades. Entendemos ahí, ¿cierto?, cambiamos para kilowatt, o sea, kilovolt, para visualizarlos en kilovolt, o en volt, o en porcentaje, kilovolt. Ahí podemos verlos para visualizar en ampere. Bueno, nos vamos, ¿cierto?, ahora a display option, ¿cierto?, para visualizar algunas medidas. Podemos seleccionar para medir voltaje línea a línea o línea neutro, dado que estamos en un circuito ¿cómo se llama?, monofásico, ¿cierto?, equivalente monofásico. Nos convendría, ¿cierto?, ver los voltajes en línea neutro. Bueno, ahí tenemos para medir la potencia, ¿cierto? Ahora vamos, ¿cierto?, para visualizar el factor de potencia ahí en kilovoltampere y ampere, ¿cierto? Y ahora con esto podemos visualizar más, ¿cierto?, hacer como un análisis más profundo. Bueno, eso lo dejamos en megavolt ampere.
Listo, ya tenemos, ¿cierto?, toda la información que necesitamos. Bueno, podemos ver acá, ¿cierto?, el nodo 1, ¿cierto?, la barra 1, el generador 1. Vemos que en la carga 2, ¿cierto?, tenemos los capacitores. Vemos que en el capacitor, ¿cierto?, vemos que está inyectando, ¿cierto?, potencia reactiva a la barra 1. ¿Ya? También vemos que factor de potencia 0, obviamente, porque es reactivo puro. Vemos que la barra 1, ¿cierto?, o sea, ¿cierto?, tiene un voltaje de 7.97 kV línea neutro. Porque los 13.8 kV son voltajes de línea a línea. Bueno, también tenemos la línea 1, ¿cierto? Vemos que por la línea 1 está bajando, ¿cierto?, 8.99 MVA. ¿Ya? Corriente 376.1 A, un factor de potencia 82.87. Bueno, llegamos al nodo 2, ¿cierto? Vemos que tiene un voltaje de 7.33 kV. También ahí tenemos el ángulo. Vemos que hay una pequeña caída de voltaje, ¿ya?, debido a las pérdidas, ¿cierto?, que tiene la línea y eso. El transformador T2, ¿cierto? El transformador T2, vemos que él tiene un voltaje en el primario de 6.91 kV. Ya, pero vemos que el voltaje va bajando, hay un bedroom, un voltaje de caída, ¿cierto?, debido a que ya pasó, ¿cierto?, el flujo por estas dos líneas, ¿cierto?, por la línea 1 y línea 2. Hay pérdidas. Vemos que el factor de potencia es 87.43%. Esto hay una corriente de 140.6 A. Esto que pasan por la línea 1. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto?, la potencia que entra al transformador, ¿cierto?, de 2.92 MVA, y a la salida del transformador tenemos 2.86 MVA. O sea, hay una pequeña pérdida, ¿cierto?, por así decirlo, de potencia en el transformador, ¿cierto? Y al final llegamos al motor síncrono, ¿ya?, donde el voltaje, ¿cierto?, es igual, ¿cierto?, 2.2 kV en el motor síncrono 2, en este motor síncrono. Ya, también vemos, ¿cierto?, y la potencia que está llegando al motor síncrono, ¿cierto?, es de 2.86 MVA. Vemos que acá el factor de potencia es 92.87%. Vemos que aumentó el factor de potencia en esta parte. Bueno, es debido al motor síncrono. Bueno, aquí en este transformador, ¿cierto?, el transformador T1, vemos que entra, ¿cierto?, 5.18 MVA, ¿cierto?, con una corriente de 235.7 A, factor de potencia 88.69%. Esto que en la barra 3 el voltaje, ¿cierto?, es 2.3 kV. Recordemos que ese voltaje es línea neutro. Ahí tenemos el ángulo, ¿cierto?, del voltaje. La carga tiene un voltaje de 2.3 kV, línea neutro, las cargas. Bueno, con esto, ¿cierto?, con este análisis básico, ¿cierto?,
se concluye este video. Hasta la próxima.